Nada por un grupo de muchachas menores de edad que incluyen, aparenta ser, a la madre de una de ellas y otro posible adulto, que a la misma vez que asesinaban a puñaladas a esta joven de 16 años, jóvenes de más de 15 años todos aparentemente, estudiantes de la misma escuela, simultáneamente se le da tiempo para, además de matar, aguantar a la madre y evitar que la madre pueda socorrer a su hija. Un joven que estaba allí se lanza encima de la muchacha para que dejen de apuñalarla y también la apuñalan. Él sobrevivió. La joven o las jóvenes que asesinaron se montan en un carro y se van, se llevan el carro de la mamá de la joven y logran esconderlo y casi botarlo por un risco. Y luego de eso aparece la policía yendo a hacer un allanamiento a la casa de las aparentes asesinas, donde encuentran ropa ensangrentada y un cuchillo sospechoso del evento. Esos son los datos que sabemos hasta ahora. Las motivaciones y las razones las hablaremos ahora. Pero a mí me parece, para empezar, este caso es un caso de asesinato en primer grado y por tanto no hay posibilidad para mí de que sea un caso de menores. Esto no es un caso de falta. Esa es mi opinión. Lo vamos a discutir ahora con el profesor. Esto es un caso donde la jurisdicción se pierde automática porque si es un asesinato en primer grado, automáticamente se le trata como adulto. Pero si no es un asesinato en primer grado, sin duda, es un asesinato mínimamente. Y me preocupa que la discusión pública estamos discutiendo esto sin tener en conocimiento lo que implica en los casos de menores, que son casos de faltas y no casos de delito per se. Es decir, radicar cargos es una cosa, radicar faltas es otra cosa. Cuando son menores de edad, son faltas. Y se plantea que se pierde la jurisdicción del tribunal una vez llega a los 21 años y por consiguiente pudiera salir libre si los casos no son casos de asesinato en primer grado y se renuncia, por tanto, automáticamente a procesarlas como menores. O sea, que básicamente pasarían 5 años o 6 años en cárcel y saldrían libres después de asesinar a una muchacha de esta forma cruel, vil, etc. Se plantea esa posibilidad. Además del asesinato, hay un intento de asesinato o lo que llamaríamos una tentativa que también lleva 10 años de cárcel, además de los 99 que lleva el primer grado. Todo eso también tiene un cargo posible de conspiración porque obviamente se pusieron con cierto y común acuerdo para encontrarse a esta joven y matarla. Pero por si acaso, y aquí termino, para mí aquí también un felony murder rule. Porque es obvio que si tú te pones de acuerdo con alguien de meterle una pela, hay una probabilidad de que termines asesinando o matando a la persona. Así que... Hizo la ley Echevarría. Correcto. Aunque no haya un intento o una intención original de matar a nadie, cuando tú robas en un banco, se forma un tiroteo, quien muera ahí, aunque sea la policía el que lo mató, a una persona civil que no estaba por allí para nada, a uno de los clientes que estaba haciendo fila en el banco y a un tiro se zafó y le llegó a él, usted es culpable del asesinato de la muerte de esa persona, porque eso se llama felony murder rule o, como se dice en español, felony murder rule. Asesinato estatutario. Muchas gracias, licenciado. Usted es el profesor aquí. Mi fe es Roberto Sánchez Vilella. ¿Tú te acuerdas de esa fórmula para aprenderse los delitos? Así. Sí. Era como un acróstico que uno hacía con esas iniciales. Bueno, ya puedo... Ok, sí. Te voy a escuchar ahora. Dicho eso, quiero plantearte, ¿es un caso de adulto o es de menores? Bueno, mira, tú has dado en el clavo ahí en cuanto a... Primero hay que hacer una determinación. Se está... Sí. Para aparecerle aquí derecho. Mira, se tiene que hacer... Primero hay que ver por qué delitos acusan a estas personas. Y fíjate que lo digo en plural. Porque aquí lo que ha reseñado la prensa es que participaron varias personas en este hecho criminal. Por lo tanto... Si se le acusara, por ejemplo, de asesinato, pues los van a acusar a todos. Esto es como el caso que pasó hace unos años atrás. ¿Tú te acuerdas cuando asesinaron a Nicole Muñiz? Me acuerdo. Casualmente del mismo residencial, los hechos, ese era el mismo residencial donde vivía Keishla. ¿Te acuerdas? Ya, me acuerdo. Pues estos individuos dispararon y los acusaron a todos de asesinato. ¿Qué pasa? Bueno, lo primero que aquí habría que discutir es si efectivamente esto fue un asesinato. Tú sabes que el delito de asesinato requiere del elemento de premeditación y alevosía. Eso pues requeriría
que probar que estas personas salieron a la calle o hubo algún periodo de enfriamiento para crear esa mente criminal, esa intención de asesinar, ¿verdad? De dar muerte a un ser humano con premeditación y alevosía. Ese es lo primero. Podría ser un asesinato en segundo grado o un homicidio si hubo una pelea ahí y terminó esta muerte. Ahora, Y mientras sea asesinato, ¿qué pasa? es jurisdicción del tribunal. Claro, ahí cuando es un asesinato y ahí el elemento clave es si el menor es mayor de 14 años. Porque tú sabes que en los asuntos civiles la mayoría de edad se alcanza a los 21. Pero en asuntos penales o de derecho de menores, la jurisdicción o la minoridad se pierde al alcanzar los 18 años. Ahora bien, en casos como este, ¿verdad? Cuando hay un posible asesinato, si ya el menor es mayor de 14 años, lo pueden acusar como adulto. Ahora, si fuera un asesinato en segundo grado o un homicidio, el procurador tendría que hacer una petición, ¿verdad? Una moción fundamentada luego de que se presentan las denuncias de las posibles faltas, renunciando a la jurisdicción de menores, ¿verdad? Pidiendo que el caso no se vea en el tribunal de menores, sino que se vea en el tribunal de los adultos, donde se ven todos los casos. Obviamente los abogados de estos menores van a oponerse a eso, porque obviamente una convicción bajo una falta por las penas, pues por lo que tú explicabas, ¿verdad? Ya alcanzar la mayoría de edad, pues se pierde la jurisdicción y podría entonces ya terminar terminaría en la calle. Déjame hacerte las preguntas porque Libertad. creo que yo sé que tú obviamente dominas el tema, pero la pregunta entonces es, si la persona tiene más de 14 años y es asesinato en primer grado, es Directo, automático, como adulto, va para exacto. adulto, directo. Pero si tiene entre 14 y 17 años y es un asesinato atenuado, segundo grado, ahí entonces le corresponde al procurador de menores decidir. Exacto, si lo solicita o no el tribunal. Y el abogado de defensa se opondrá, obviamente, y el juez Claro. decidirá. Y Ya pregunta, ahí, ¿y qué criterios tiene que tomar en consideración el procurador de menores para decidir si solicita que sea un caso considerado como adulto o como menor? bueno, los antecedentes del menor, primero, ¿verdad? Porque hay menores, yo he visto casos de Sí, ya. menores, Ya. y hay menores que ya a los 12 años tienen un expediente criminal profesional. 12 años. Sí, yo he Dios representado santo, a brother. niños de 12 años y 13 años. ¿Sí? Vi a uno un día en el tribunal y salimos una parte al fuera y me dijo, licenciado, mister, me da un cigajillo. Y yo, ¿cómo te voy a dar un cigajillo A los 12 a ti? A los ¿Quieres 12 años. que me prestan preso a mí también? Sí, son bien emocional. Por un tiempo los debe de ver porque emocionalmente te cargan mucho. Tú sales de esa sala. ¿Y cuál es la destruido. diferencia entre la pena si te acusan como menor por un caso como este a como Bueno, adulto? que pues ya cuando alcanzan la mayoría de edad, pues está fuera de la institución. Cumpliría 5 años en Penal. este caso. Como Que máximo, probablemente hay una negociación. Claro, las cárceles de menores son peores que las de adultos. Sí. Por la misma La naturaleza agresividad. del ser humano, del adolescente. Sí, pues son adolescentes. Sí. Obviamente, pues ahí las situaciones. Sí, la son hostilidad es heavy. complicadas. La hostilidad es heavy. Los Sí, cuentos son y terribles. Ahí ya puede salir un criminal Maestro profesional. Puede salir un mafioso. Y entonces, ¿qué pasa, Jay? Pues ahí sí ya el caso se ve como adulto, pues entonces ese menor, ahora considerado adulto, tiene las protecciones constitucionales que los menores no tienen. Como por ejemplo, el derecho a quedar en libertad bajo fianza. No lo tienen los menores. Los menores uno pide el egreso. Es un nombre técnico y el juez determina. Entre otros, ¿verdad? Ver que el caso sea por jurado, etcétera, etcétera. Otro factor que se puede tomar en consideración, pues claro, los hechos del caso. Los hechos del caso son importantísimos para que el procurador haga una petición de si que el caso se vea como adulto o como menores. Y claro, hay siempre la letra no escrita, lo no escrito, que es que la opinión pública, ¿no? La relevancia que haya tenido esto en los medios. Yo recuerdo, no sé si tú recuerdas, porque cuando ocurren estos hechos así, uno siempre recuerda casos históricos que tuvo mucha relevancia en la opinión pública en aquel momento, y uno lee ese caso en la Escuela de Derecho. Era el caso de Pueblo versus Hernández, creo que el segundo apellido era Medina, y era el caso del asesinato de Natalio Bayonet Tartac, Talito, que era un menor de una familia muy reconocida en Puerto Rico. Me volvería.
Su padre es ginecólogo obstetra, no sé si vive todavía. Pues este nene iba con su madre, fue un videoclub. Vino este individuo, que era un nene en aquel momento de 12 o 13 años, para robarle el carro o asaltarle a Talito. Y él le hizo, tal vez, ¿te acuerdas que en aquella época estaba mucho el karate, el kung fu y karatequito aquello? Parece que le hizo algún movimiento y este individuo le pegó un tiro en la barriga y lo mató. Pues ese caso llega 2 veces al Tribunal Supremo. De hecho, en primera instancia es pueblo versus interés del menor y las iniciales de él, y luego llega al Supremo bajo Pueblo versus Hernández, me parece que Medina, pero puedes buscarlo en Google. ¿Puede ser Medina Hernández o Hernández Medina? Cualquiera de los dos. Pero el que lo asesinó después en la cárcel adoptó el nombre de Canito Tartac. Ya está libre, ya en libertad, se rehabilitó y todo eso, pero lo puedes buscar ahí en Google. Eso fue un caso que generó aquí una indignación bien grande, porque este individuo después se fue a la huida por el puente, por el túnel Minilla, y chocó par de gente, y fue un arresto civil. Fue un individuo que se le fue detrás y lo arrestó. Pero esta muerte de este menor creó una indignación tal, eran los tiempos de Hernández Colón. Hernández Mercado, fíjate, ves que no era Medina, era Mercado. Ah, por ahí. Casi, dame por lo menos una vez ahí. Y este caso, pues generó marchas y todo eso. Y entonces movió a que en estos casos se pudiera renunciar a la jurisdicción de menores. Este fue el caso que movió a que ese cambio se diera. Porque hay mucha gente que habla que estos tiempos hay mucha criminalidad. Yo creo que hay muchas redes sociales y mucha publicidad, mucho mucho... Antes. Nada más por la población. Porque antes, al contrario, me recuerdo, en los tiempos de Rosselló hubo un año que hubo como 1000 asesinatos. Y eran unas cosas bien terribles, porque yo recuerdo haber visto El Vocero, gente pica en canto, en primera plana. El año que más asesinatos ha tenido en la historia de Puerto Rico fue el 2011, que fue el pic de asesinatos cuando Luis Fortuño, como gobernador, tuvo 1160 asesinatos, algo así. Pues y después de eso bajó, pero por si acaso sí. Sí, pero bajo Pedro Rosselló, bajo Pedro Rosselló hubo unos récords 900, de 900 recurrentemente. Fortunio tuvo un año de un spike terrible y se planteaba que era una guerra de las calles. Pero antes de nuevo, no hay duda de que la delincuencia ha bajado por 2 razones. Claro. En el mundo entero, cuando esto pasa, es un fenómeno mundial. Cuando el pueblo envejece, delinque menos. Los delitos de violencia disminuyen dramáticamente cuando hay menos gente joven. Y eso es así. Los impulsos se van controlando con la edad. De hecho, yo recuerdo que en la federal... La testosterona va bajando también. En la federal, las veces que yo llevé los casos de práctica legal, en la mía fue la práctica federal, la clínica, y literalmente nos dije, cuando fuimos a negociar, todos los días, no es lo mismo, tiene que cumplir más de 30 años. O sea, la sentencia tiene que ser, la negociación tiene que ser... está detrás de eso, sí, claro. La negociación era, tú tienes que negociar, pues yo estoy dispuesto a negociar una pena, pero tiene que salir después de que cumpla 30 años de edad. O sea, si tenía 22, tenía que cumplir mínimo 8 años. ¿Por qué? Porque entendían que después de que tú cumples más de 30 años, ya bajan los niveles. Hay muchos que lo sacan para que salgan después de los 60 años. De acuerdo. Ya tú estás ahí domesticado. Y bueno, y claro, pues todos esos factores se consideran. Ahora, aquí lo que se comenta es que hubo varias personas involucradas en estos hechos. A todas esas personas las van a acusar. O sea, que aquí no va a haber, el que le dio la puñalada fue no fui yo. Los van a acusar a todos de asesinato en primer grado o alguna modalidad de asesinato o incluso homicidio. No creo que se vayan tan lenientes acusándolos de homicidio. No, ahí van a ir asesinato en primer grado y que el juez decida si declara causa por un delito subsumido en ese, que podría ser pues en algunos grados o homicidio. Y probablemente el que coopere se quede como menor. Probablemente es lo que le pasó. Es lo que le pasó al caso, ¿tú te acuerdas? El coacusado en el caso de Félix Verdejo, me parece que un individuo de apellido Cádiz, sí, que pues se movió y negoció, un buen abogado y le consiguió un buen deal. ¿Tú creen que haya eso? Una cooperación de uno de los posibles acusados teniendo a la madre siendo testigo de todos los hechos. Si es necesaria. Porque no bueno, claro, tú tienes un punto. Ella no necesariamente vieron. O sea, que no haga falta un cooperador porque tienes a la madre. Claro. Tú tienes toda la razón. Y al afectado que lo hirieron, que lo apuñalaron. Ahora sí. Tienes 2 testigos. Si eso es así como tú dices, es un estímulo mayor para que un posible acusado cante rápido. Cante rápido, porque después que te acusan, siempre la puerta está abierta, pero es más difícil. Pero tú tienes un buen punto.
A lo mejor A lo no mejor es no ni hace siquiera, falta. a lo mejor no hace falta. Pero a veces tú prefieres tener ese testigo que dice, mira, cuadramos No, esto así, claro. cuadramos Bueno, esto para así, esa parte así, dos, para la parte tener- anterior. Para que te dé todos los elementos y que los adultos también. Y los posteriores. Pero fíjate lo también los siguiente. acuerdos para la- esconder la cosa. Sí. Fíjate lo siguiente, que esto es un fenómeno, Jay, que hemos estado viendo, y yo sé que tú en tu canal lo has reseñado en muchas ocasiones, donde ahora en las peleas entre menores de edad, los padres y las madres principalmente, porque lo hemos visto, en vez de detener el asunto, en vez de mediar en el asunto, lo que hacen es arengar a los muchachos a que se entren a puño e incluso se forman parte de las peleas. Lo hemos visto frente a muchas escuelas. Y bueno, pues esto es esa situación llevada a grado superlativo, donde terminó con el asesinato de esta jovencita que yo, imagínate, un añito más que mi hija. Al otro día cumplía 17. Por eso. La Entonces, muchacha. aquí van a terminar esa niña en el cementerio y todos estos acusados en el cementerio de los vivos, como le llaman los presos a la cárcel. ¿Te acuerdas, Maelo? Ujú. Que acuerdo. tenía aquella canción de las tumbas. Ujú. Pues allí terminarán y se les desgraciará la Ok, vida entera. En cuanto a la posibilidad, porque sé que esto es un problema y sé que los que no son abogados no lo van a explicar. Me sorprendió que abogados que escuché todo el día de hoy, nadie lo explicó. Aunque quien usara el puñal Ujú. sea una de estas personas, todas son vinculadas al asesinato porque aplica el Felony Murder. Sí, O sea, voy a explicar eso. El término en español es asesinato estatutario, ¿verdad? Y los abogados siempre en la Escuela de Derecho utilizamos una fórmula que es mi fe es Roberto Sánchez Vilella, que es utilizando la primera letra de cada uno de esas, ¿verdad? Y las iniciales de Roberto Sánchez Vilella, porque es robo, violación, sodomía, estrago, etcétera. Cuando un grupo de personas se envuelve en una actividad criminal donde la muerte de un ser humano es posible y efectivamente ocurre, incluso en un intercambio de disparos con la policía y es una bala de la policía quien mata a esa persona, los pueden acusar, incluso a todos ellos, de asesinato en primer grado. ¿Y ha pasado? Y ha pasado. Bueno, el caso que yo te estuve hablando de... Eso ha pasado en muchas ocasiones, robos de banco, situaciones... bueno, tú no te acuerdas del caso también famoso del asesinato de Luis Vigoró, que lo que querían eran Papo darle una pela. Newman y el otro darle una pela. Bueno, pero pela fue que lo apuñalaron, le metieron con un punzón y le quemaron en vivo en el carro. O sea, eso ha ocurrido en múltiples ocasiones en la historia de la criminalidad, de la criminalística aquí en Puerto Rico. Así que eso yo te aseguro, Jay, que en este caso los van a acusar a todos los involucrados con toda probabilidad por asesinato en primer grado y esos menores los juzgarán como adultos en el tribunal. se alega que el bajo mundo también las está buscando. Bueno, lo que pasa es que todos estos casos, ¿verdad? Porque no somos aquí no somos naif, ¿verdad? Al igual que el caso del turista que mataron en La Perla, tú no puedes, y lo tengo que decir así, como se dice en la calle, cuando tú le calientas el punto a los muchachos, pues los muchachos también tienen su sistema de justicia criminal y te pueden buscar, pueden aparecer muertos con un carteloncito. Bueno, mira, al yo fui de el la pela lo están culpable. buscando supuestamente. Bueno, para- porque imagínate, puede provocar la militarización de todo aquello allí. Bueno, O peor aún, que Laura Loomer no lleve esto a la atención de Donald Trump y Donald Trump se le ocurra militarizar meter allí la como Guardia Washington. Nacional y como acaba de hacer con Washington. y asumir la jurisdicción de la Policía de Puerto Rico y apoderarse de la Policía de Puerto Rico. Para los que no saben, el Donald Trump acaba de ordenar, Sí. porque estoy seguro que tú lo sabes, pero mucha gente no sabe. Donald Trump acaba de ordenar literalmente la federalización de la policía de Washington, D.C. bajo criterios de cláusulas territoriales. Así que pudiera el presidente de Estados Unidos decir, la policía de Puerto Rico ahora me toca a mí y yo me encargo de... Dudo que lo vaya a hacer porque creo que hay cero interés en la práctica del tema de Puerto Rico más allá de pagar la deuda. Pero, independientemente de eso, lo que estamos viendo es... Sí, pero acuérdate que Donald Trump aprovecha cualquier oportunidad para montar un show Ya. y ya va. Tiene un punto. O sea, a mí no me sorprendería que con estos dos hechos venga esto, llegue a los oídos de Donald Trump y a las 10 de la noche aburrido, tire un tuit o una cosa de esa
y proponga una cosa a eso, o alguien lo estimula que lo haga. Después de todo, Joseph González, jefe de la policía. Bueno, puede ser lo mismo, puede ser porque Washington D.C. es tan territorio como nosotros. No incorporado como nosotros. Así que ahí no van a haber muchos problemas. Ya lo hizo por allá. Ahí no va a tener muchas barreras en cuanto al estatus para hacerlo. Bueno, ¿verdad?